Hoy quiero compartir con vosotros una palabra que la estamos compartiendo los últimos 4 o 5 años, que es importante para nosotros y que en algún momento el hombre que está en la mesa controlando me pondrá la presentación, ¿verdad? Lo pillé. Y vamos a empezar a hablar un poquito de lo que hemos venido celebrando últimamente. En los últimos 4 o 5 años Dios nos habló con mucha claridad acerca de recuperar algunas celebraciones y de poder traer enseñanza a nuestro corazón, no como algo que añadiera salvación, porque todos sabemos que ninguna liturgia, ninguna fiesta, ninguna celebración podría cambiar esa obra que hizo Cristo, pero sí podría traernos una enseñanza espiritual, algo que nos acercase cada vez más y que para mí, coincidentemente con este año que hemos iniciado, o en el año pasado ya, el tema de los grupos de hogar, de los grupos pequeños que vamos a estar lanzando ya muy prontito en los hogares, tiene su particular significado. Así que quiero que permanezcas un poco atento. Voy a tratar de ajustarme a los 30 minutos de rigor y me van a dar una prórroga de 5 minutos, me parece, algo así, ¿no? Ok, por si acaso. Muy bien, voy a probar a ver si esto funciona. Parece que no. A ver, voy a probar otra vez. Mira, que te apunto con el láser. Te estoy apuntando a ti. 1, 2. No va. Algo pasa ahí, pero Carlos lo va a arreglar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Muy bien. No sé cuántos han leído alguna vez de Pascua o te suena algo de lo que es Pascua o la celebración de Pascua, pero Pascua, ahí estamos. Muy bien. La que vieron ahí ya, ¿eh? Pascua, cuando hablamos de Pascua, está recogido en el Éxodo como una de las fiestas que el Señor le pedía a Israel que pudieran celebrar. Yo soy de los defensores de que algunas de las fiestas del Señor tendríamos que recordarlas cada año y celebrarlas con un énfasis en una enseñanza espiritual. Insisto, no como algo de obligado cumplimiento en el sentido de que pueda añadir algo a nuestra salvación. Pero igual que añadimos oración, igual que añadimos compañerismo cuando nos reunimos, creo que hay un significado espiritual fuerte en algunas de las fiestas del Señor y tengo en mi corazón muy claro que el Señor quiere que las recordemos. Así que quiero compartir un poquito con vosotros esto. Cuando nosotros en las próximas semanas, porque ya está ahí a las puertas, celebremos o empecemos a escuchar de la Pascua o empieza a salir por los telediarios lo que es la Pascua, tú vas a ver cosas como estas. Tú vas a ver procesiones católicas en las calles, gente encapuchada, portando crucifijos, imágenes de un Jesús maltratado portando un crucifijo. Tú vas a ver otras imágenes que no tienen nada que ver con Cristo, pero que son deidades del catolicismo. Y eso es lo que tú más vas a ver en las televisiones. Es todo esto lo que van a estar promocionando. Ahora, yo quisiera preguntarte si tú has pensado alguna vez en qué puede suponer para nosotros. En nuestro contexto cultural, como acabamos de ver, Pascua es una fiesta litúrgica de trasfondo católico y esta enfatiza mucho la pasión, el calvario, la muerte y la resurrección de Cristo. Es en unas fechas muy marcadas que normalmente oscilan entre marzo y abril y normalmente las calles se inundan de precisamente esos pasos. Le llaman pasos cuando ellos van saliendo y van haciendo rum, rum, rum. ¿Se suena? Que yo soy de trasfondo católico, por eso me lo sé tan bien. ¿Bien? Podría haber sido costalero. Costaleros son aquellos que portan las imágenes, ¿sí? Entonces, todo eso está muy ligado a esa idea de lo que es Pascua. Entonces las calles se inundan de esas procesiones y se inundan con devotos católicos, creyentes en esa religión o muchas veces personas que viajan como turistas de unos lugares a otros, de unas provincias a otras, de unas localidades a otras y es simplemente para ver un poco el espectáculo, porque algunas son muy llamativas, otras son por las noches, unas hacen bastante ruido, otras son totalmente silenciosas y fijaros hasta dónde ha llegado la liturgia y en lo que se ha convertido, que me parece que es en la zona de Castilla y León, que tienen una procesión a, creo que era Genarín o San Genaro, que era la imagen a un borrachín del pueblo.
Pues entonces ellos hacen una procesión a un hombrecito que era un borrachín del pueblo y lo sacan ahí y le hacen un paseo como si fuera un santo también. Fijaros en qué ha denigrado incluso todas estas celebraciones, ¿verdad? Entonces, eso como para tener un contexto de lo que es la cultura. Ahora, también pensamos un poco en nuestro contexto evangélico. Pascua es algo que muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando no hemos leído suficientemente la Escritura, es algo que hemos asimilado como válido en cuanto a la liturgia católica. Es algo que está bien, que está ahí, que es lo que hacen ellos. Hemos asumido fechas propuestas por el catolicismo romano, las fechas que normalmente se muestran por la televisión son las válidas. En no pocas escuelas dominicales, y aquí hablo del contexto evangélico, insisto, se dedican a pintar los famosos huevos de Pascua. Hoy no voy a entrar ahí, pero tienen un origen pagano bastante feo y oscuro. Recomiendo que no permitan a sus hijos entrar en esas prácticas. Y en el mejor de los casos, que esto es bueno, el Domingo de Ramos o la Pascua Floreada, como también se le llama a ese domingo, se celebra algún evento o festival evangélico donde se celebra y se exalta la resurrección y la persona de Cristo. Bueno, esto está bien, ¿verdad? Pero fijaros cuánto envuelve la Pascua, cuántas cosas, y ninguna va por el camino de lo que dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que estamos rodeados de influencias que nos desvían de lo que enseña la palabra de Dios? Por eso tenemos que ser muy cautos. Me gustó mucho que estuviera ayer aquí Fernando con su esposa. Él es el director de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios. Hablábamos después cenando con ellos de tantas cosas, pero qué importante es que estudiemos la palabra de Dios. Qué importante es que aprendamos lo que dice la palabra de Dios, que memoricemos escrituras bíblicas, que nos dejemos influenciar por la palabra de Dios para que después nuestra forma de caminar y de comportarnos también sea transformada. Porque si no, como dice la Escritura, podemos ir detrás de cualquier viento de doctrina extraño que nada tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Así que estudiemos la palabra. ¿Qué dice la Escritura acerca de la Pascua? Quiero invitaros a que busquemos todos en Éxodo, en el capítulo 12, y que podamos buscar lo que nos dice ahí la Escritura. Éxodo 12, y vamos a leer de los versículos 1 al 11. 1 al 11. ¿Lo tenemos? Es muy fácil de buscar el libro. Empiezas por Génesis y el siguiente libro ya es Éxodo. Génesis, Éxodo. Capítulo 12, a partir del versículo 1. Dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Hay muchas cosas en la Escritura que tenemos que aplicar literalmente.
Si Dios nos dice orad sin cesar, oremos sin cesar. Si Dios dice que Dios ama al dador alegre, es que ama al dador alegre. Yo quiero esforzarme en ser un dador alegre. Y hay otras que tienen un componente espiritual, que no son literales, pero que conviene recordar y practicar dentro de un recordatorio, no como algo que si añadimos va a venir sobre nosotros el ángel de Jehová o van a suceder cosas sobrenaturales, pero sí sé algo, y en los últimos años, orando mucho, buscando de Dios, tratando de encontrar información acerca de todo lo relacionado con esto, es que he tenido muy claro que a Dios le agrada que su iglesia celebre sus fiestas. Como iglesia de las Asambleas de Dios, somos una iglesia pentecostal. Y para nosotros hablar de la fiesta de Pentecostés es algo muy natural, ¿verdad? Celebramos Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, queremos que esa profecía que se cumplió en aquel momento, que ya venía del profeta Joel, se cumpla también en nuestras vidas, queremos ser llenos de esa presencia, hablar en otras lenguas, orar por enfermos, que se sanen, todo eso lo queremos como pentecostales, pero el origen de Pentecostés ni siquiera es ese, es otro que está mucho más atrás y también estuvo instituido por Dios y tiene una conexión con esta fiesta. Eso solo por hacer mención de una fiesta que hemos asimilado, que hemos adoptado con naturalidad por nuestro trasfondo, que está muy bien, pero ¿y si hay algunas otras cosas que Dios quiere añadir a nuestra vida a modo de recordatorio que traen un factor de bendición también para nosotros a nivel individual como para su iglesia a nivel de cuerpo de Cristo? Yo creo que esta última parte es la que el Señor quiere hacernos ver y que celebremos de una forma en la que podamos ser bendecidos con ese recordatorio. Mira, quiero reseñar solo algunos aspectos, es muy básico, es muy fácil de comprender. Dice la palabra que el Señor habló a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo, este mes será para ustedes el principio de los meses. El calendario de Dios no es nuestro calendario. El calendario de Dios empieza ahora, finales de marzo, primeros de abril. Lo que pasa es que con la historia se han ido modificando calendarios. Nuestro calendario está influenciado por el calendario persa, por el calendario gregoriano, por el calendario egipcio, por tantos calendarios que al final las festividades del Señor han quedado descompensadas. Y si hay algo en lo que el diablo es especialista es en removernos de la verdad de Dios, en remover las cosas de Dios y en hacer añadidos que parece que también están bien, pero al final lo que procura es que nos olvidemos de las cosas buenas del Señor, ¿sí? El cordero, dice, será sin defecto, un cordero. Lo habrán de guardar hasta el día 14 de ese mes. Muy bien. ¿A alguien le recuerda algo lo del cordero sin defecto? Cuando tú lees el cordero sin defecto, lo primero que piensas en quién es. En Jesús, ¿verdad? Es decir, que hay una enseñanza oculta ahí. Ellos ahí le hubieran dicho de Jesús y hubieran dicho Yeshua, pero todavía no se había manifestado como tal. Pero Jesús ya estaba ahí en esta celebración. Hay una sombra profética de lo que tendría que suceder en los tiempos finales. Y después habla aquí de una serie de cosas de cómo hacerlo, de cómo practicarlo, que en aquel tiempo sí era bien litúrgico y había que hacerlo así, sí o sí, porque precisamente ese cordero perfecto no se había manifestado. Y en aquel tiempo ellos tenían que hacerlo así. Aquella misma noche comerán la carne asada, la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. ¿Esto de los panes sin levadura os suena de algo también? ¿Lo hemos visto en los evangelios? ¿Lo hemos leído? ¿Jesús habló de algo de la levadura? ¿Os suenan esas expresiones? Un poco de levadura, ¿qué decía Jesús? Que leuda toda la masa, es decir, que afecta al resto de la masa, ¿sí? Ok, y al final dice que esa es la Pascua del Señor. Yo no veo ahí representado en ningún momento esos pasos y procesiones, esos afligirse con látigos que se dan a veces. En algunos lugares hasta van las personas y se clavan, se crucifican, se clavan clavos en las manos, hacen cosas que dices tú, Dios mío, qué lejos están de la verdad de ti, qué lejos están de la verdad que tú enseñas en tu palabra. Por eso es importante que comprendamos el trasfondo de algunas de las cosas que llegan a nuestra vida, para que cuando las veamos representadas de alguna forma cerca de nosotros
y nos digan, esto es la Pascua, tú ya sabes y yo ya sé que esa no es la Pascua del Señor. Que eso no es lo que nos enseña la Pascua del Señor. Tiempo del Nuevo Testamento es donde estamos nosotros. Es necesario mantener esa celebración. ¿Qué celebramos siempre? Cumpleaños, despedidas de soltería, Navidad, Día de la Mujer, de la Madre, del Padre, nacimientos de niños, bodas, y todo lo que se nos ocurre lo celebramos porque nos gusta celebrar, ¿sí o no? Algunas cosas son extrabíblicas, no antibíblicas, digo extrabíblicas, no está bueno ni bien ni mal, cada uno decide lo que celebra. Otras que a veces ha celebrado el pueblo de Dios, para mí no tienen nada que ver con lo que enseña de la palabra, pero vamos a ponernos en el punto de que a veces hemos celebrado demasiadas cosas extrabíblicas y nos hemos olvidado un poco de algunas celebraciones que yo creo que a Dios le agrada que celebremos y que nos acerquemos a ellas. Nuestro mejor ejemplo y referente Jesús, sus discípulos celebraron las fiestas del Señor antes de la venida de Cristo. En aquel tiempo lo celebraron como una religión, como algo cultural, algo que tenía que ver con su nación hebrea, era parte de su identidad. Cuando llegó Cristo, durante su tiempo terrenal, para asentar y completar la enseñanza, Jesús lo estaba celebrando y además le dio un nuevo reenfoque, es decir, asumió la necesidad de ser el Cordero perfecto. Es decir, Jesús estaba en ese momento sustituyendo el sacrificio litúrgico por su propio sacrificio para que nosotros tuviésemos un acceso espiritual a una eternidad con Él. Pero lo celebró. Estuvo ahí enseñando. Y después ellos lo mantuvieron, siguieron celebrando esas fiestas. Pero ya no lo celebraron con un carácter litúrgico. Ya no lo celebraron con los rudimentos de la ley, lo celebraron de una forma en la que ellos ya habían sido libres de su forma de vivir religiosa, ya habían sido libres de su forma de vivir en cuanto a las normas de los hombres. Estaban viviendo el reset, habían empezado a vivir el reset con Jesús, iniciaron ese cambio de paradigma. Por eso muchos de ellos fueron juzgados, por eso la mayoría, todos prácticamente, excepto Juan, fueron aserrados, alanceados, asesinados, torturados, porque estaban trayendo algo que Jesús les había enseñado, que era un cambio espiritual profundo, no una liturgia. Dice Mateo 26, 18, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Es decir, que Jesús tuvo toda la intención de celebrar con sus discípulos. Dice en Hechos 20, 16, cuando ya Jesús había ascendido, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Es decir, que Pablo se apresuraba para llegar a Jerusalén y celebrar una de las fiestas del Señor, ¿verdad? Muy bien. Y dice, bueno, Hechos 2.1, que este ha sido uno que hemos leído 1.000 millones de veces en los últimos meses. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿dónde estaban? Todos juntos, unánimes. Ellos les dijeron, quédate ahí porque vas a recibir la promesa. Pero cuando ellos llegaron allí, el pueblo, y ellos incluidos, estaban celebrando Pentecostés como se les había enseñado. Y Pentecostés es la fiesta de las primicias de esa época, de la época de los primeros frutos, de los frutos de la tierra, cuando el pueblo de Dios llevaba sus primicias al templo para ofrecer al Señor. Ellos estaban celebrando esa fiesta. Ellos no estaban pensando en alquilar un autobús para irse a Madrid a hacer gloria a Dios y a buscar del Espíritu Santo como lo hacemos nosotros hoy en día. Ellos no estaban pensando en hacer un autobús para ir a Jerusalén. Ellos estaban pensando en la fiesta de las semanas, la fiesta de esos primeros frutos. Es decir, que mantuvieron eso como algo válido en sus vidas, pero como algo que añadía un valor espiritual, con un trasfondo espiritual, porque ellos habían entendido que ya ninguna fiesta les iba a salvar de nada. Jesús se había manifestado, Jesús era el Cordero perfecto, Jesús era el Cordero pascual, sin mancha, sin defecto, sin pecado, pero enseñándoles a que guardaran ciertas cosas como recordatorio perpetuo. Porque el que olvida su historia, el que olvida de dónde viene, olvida su identidad.
Y si olvidamos estas cosas, para el enemigo es muy fácil manipularnos. Si nosotros olvidamos de dónde venimos, si nosotros olvidamos nuestro trasfondo, si nosotros olvidamos de dónde nos sacó el Señor, es probable que volvamos atrás. Pero Jesús no quiere que volvamos atrás. Jesús quiere mantenernos cerca de Él con una identidad clara de hijos de Dios. ¿Amén? ¿Estamos aquí todavía? ¿Sí? Vivos, despiertos, llenos del fuego de Pentecostés. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Amén? Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, épale, me fui. Aquí estamos. Entonces, ¿por qué digamos que en esta forma no se siguió celebrando la fiesta? Miren, este hombre que hay aquí es el emperador Constantino. Y él en un concilio, yo digo que este es el emperador que más persiguió a la iglesia y que nos persigue aún. ¿Saben por qué? Porque legalizó el cristianismo. Cuando las cosas se nos ponen fáciles al pueblo de Dios, nos volvemos dejados. Nos volvemos un poco facilones, nos volvemos un poco perezosos. Esas declaraciones que hay ahí, las hizo él y están constatadas. Dice, hablando de los judíos y de los gentiles que se convertían al cristianismo y muchas otras cosas. Dice, en primer lugar, decía él, pareció que era indignante que se cumpliese con esa santísima festividad siguiendo la práctica de los judíos, quienes al haber manchado sus manos con nefando crimen, forzosamente han de tener los desgraciados ensombrecidas sus almas. Eso decía él de los judíos, que en cierta forma tenía razón, que habían acabado con Cristo. Pero él tenía ese concepto de todo aquello que no fuera en la línea de lo que él estaba empezando a implementar. Por tanto, dice, no tengáis nada en común con esa detestable chusma judeocristiana. Ahí ya nos engloba a todos, los que estaban ahí más los que veníamos detrás. Pues otra es la vía que hemos recibido del Salvador, nuestra sacratísima religión dispone de todo un legítimo y apropiado historial. Aferrados a él en toda comunión, abstraigámonos de aquella su abyecta conciencia. O sea, nos dirigió unos calificativos de lo peor que había. Pues es de verdad del todo absurdo que anden aquellos vanagloriándose del hecho de que, sin participar en su doctrina, no seamos capaces de guardar esa festividad. El problema no es que no fueran capaces, el problema es que Constantino, y lo hemos aprendido en Reset, ¿qué hizo con el sacerdocio del creyente? ¿Qué dice la palabra que somos? ¿Reyes sí? Y últimamente, en los últimos meses, hemos aprendido que es importante que mantengamos nuestro sacerdocio, que sigamos haciendo la voluntad de Dios, que cada creyente, no solo los pastores, no solo los líderes, que cada creyente ejerza su sacerdocio. Y una de las cosas que hizo él, porque esto empieza ahí por el año 300, es empezar a construir las basílicas, empezar a construir las catedrales, empezar a construir todo aquello donde él pondría a dedo a las personas que enseñarían al pueblo de Dios lo que tenían o no tenían que hacer. Y a través de ese cristianismo romanizado se empiezan a establecer dogmas, se empiezan a establecer fiestas, se empiezan a establecer incluso días de celebración al Señor, donde en el fondo de ese día de celebración hay una celebración a un dios pagano, a una deidad pagana, pero nosotros ahora le llamamos el día de la Virgen de no sé qué, el día del santo de no sé cuánto, pero ahí detrás está todo ese percal. La Iglesia fue perdiendo su identidad. Es cuestión de identidad, no es cuestión de judíos, de cristianos gentiles, es cuestión de identidad. ¿Qué nos hace recordar Pascua hoy entonces? Esto es lo que es verdaderamente importante de la Pascua. Lo otro era como para entrar en contexto, hacernos ideas un poco genéricas, porque de verdad que me he dejado mucho de todo lo que os podría decir para entrar en un tiempo razonable. Pascua nos habla de que la sangre de Cristo es del Cordero perfecto sacrificado, nos limpia de todo pecado y su sangre sobre nuestra vida hace que la ira de Dios pase sobre nosotros sin condenación.
pero no porque nosotros seamos más guapos, sino porque la sangre de Cristo está sobre nuestra vida. En el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Cordero perfecto, a través de su sangre, nos limpia de todo pecado. La Pascua tiene otro nombre que es el Passover, que es pasar por alto. Cuando el pueblo fue advertido en el Éxodo y le dijeron, pinta los dinteles de las casas, los marcos, cuando yo vea esa señal, pasaré de largo. Pasaré por encima de esa casa y no dañaré a los primogénitos. Es la misma enseñanza de aquel tiempo sobre nuestra vida hoy. Cuando el Señor ve sobre nuestra vida la sangre del Cordero Jesús en sentido espiritual, su ira, su castigo no llega sobre nuestra vida. Ahí está la enseñanza. Cuando hablamos de las hierbas amargas, decía, ¿os acordáis? Así lo comeréis, con hierbas amargas, bla, 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 bla. Bueno, dice, las hierbas amargas, ¿sabes qué son? Son un simbolismo a la opresión de Faraón y de su yugo. Un simbolismo a ese mal trago de 400 años de esclavitud que tuvo que padecer el pueblo de Dios bajo el látigo de los egipcios. Nos recuerdan el mal trago de una vida sin Cristo, la esclavitud a la que éramos antes sometidos a través de nuestro pecado. Cuando no somos esclavos de Cristo, ¿de quién somos esclavos? Del pecado. El pecado se enseñorea sobre nuestra vida. Y dice Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Todo tiene su origen. Por eso siempre insistimos, estudia la palabra, no solo leas lo que te gusta del Nuevo Testamento. Para que tú encuentres el origen y el sentido de todo, tienes que estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque ahí está la presencia del Cordero. Y que el pan sin levadura supone un esfuerzo, una determinación a vivir una fe auténtica, sin mancha, sin leudar, en santidad. Limpiaos pues, recordáis lo de antes y en Mateo también lo podéis leer algo parecido. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, no una liturgia, no una fiesta, Cristo, el Cordero perfecto, el Cordero que se sacrifica por nosotros, Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que dice, celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura que representan nuestra sinceridad y la verdad de nuestras acciones. Es decir, que tiene un componente espiritual profundo, precioso, que añade identidad a nuestra vida como cristianos. Eso sería la Pascua del Señor. Eso sería la Pascua del Señor. No una liturgia. El Señor no nos está diciendo ahora, mira Alfredo, vas a ir a la carnicería y te va a decir el carnicero qué cordero quieres y allí vas a hacer un ritual y lo vas a sacrificar luego y vas a rociar con sangre las puertas de tu casa y los marcos, y cuando te vean los vecinos le dices tú, es el sacrificio del cordero. No va a pedirnos nada de eso el Señor. Tranquilos. No vamos a venir aquí con corderos, a matar corderos. No estoy hablando de nada de eso, sino de todo lo contrario, de añadir un recordatorio que nos diga, esta es nuestra identidad original. De aquí procedemos, de aquí nace todo, de aquí vienen nuestras fiestas, fiestas que al Señor le agrada que celebremos. Y además, formas de celebrar que añaden a la vida nuestra y a la vida de la iglesia. No sé cómo voy de tiempo, pero como tú no me pones la marcha atrás, pues yo estoy perfecto aquí. ¿Hasta dónde? No puedo estar al cronómetro también para chivarme de que me quites tiempo. ¿Hasta dónde podemos celebrar entonces? Ya tocasteis algo ahí y ya no va otra vez. Claro, y ahora me ponéis el cronómetro, eso es trampa, ¿eh? ¿Hasta dónde podemos celebrar entonces esta fiesta? ¿Hasta dónde crees tú que podríamos celebrar como algo que añade identidad a nosotros? Bueno, dice la Escritura, ahí estamos, dice, tómese cada uno, bueno, aquí he ido acortando un poco los versículos, ¿no?
pero están en esencia en el texto de Éxodo donde os dije. Dice, tómese cada uno un cordero. Dice, él y su vecino inmediato a su casa. El día 14 de este mes, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, asada al fuego. Mira, podemos celebrar todo lo que en sentido espiritual refuerce nuestra fe cristiana. Todo lo que en sentido espiritual refuerce nuestra fe cristiana y esté en la Escritura y no contravenga la verdad fundamental que se enseña en la Escritura, tú y yo podemos celebrarlo. Tú y yo podemos celebrarlo. Así que tú y yo podríamos celebrar esta fiesta. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Como he anotado ahí, alejados de liturgias, es decir, alejados de religiones, alejados de formas hebraicas o judaizantes, alejados de todo eso, poniendo énfasis en lo que de verdad es importante ahí en esa fiesta, que es la enseñanza, el compañerismo y el recuerdo de que Cristo, que ya fue sacrificado, es nuestra Pascua perfecta. Y que Él añade identidad a nuestra vida y de que su sangre nos limpia, nos lava de todo pecado. Y que nada de esto es algo religioso ni ceremonial, sino que es un acto de recuerdo espiritual. Y que puedes hacer también invitando a tu casa a hermanos, hermanas, especialmente alguno, aquí ya no serán hermanos, que no conoce a Jesús y sentarlo a tu mesa. La Pascua tiene una enseñanza profunda a tener comunión unos con otros, a que esos elementos simplemente sean un recuerdo que nos mantengan enfocados en la persona de Cristo y en lo importante que es mantenerse en una vida santa. Nos recuerdan que lo importante es el compañerismo, el hacer familia. Todas estas cosas que podemos añadir no son cosas que añaden salvación a nuestra vida. Esto no añade valor a nuestra identidad, por así decirlo. Nuestra identidad tiene su valor pleno en la persona de Cristo viviendo en nuestra vida. Pero ¿no es acaso bonito juntarse con los hermanos, recordar la verdadera Pascua del Señor y decirle al mundo, esa que tú celebras no es mi Pascua? Mi Pascua es Cristo y yo voy a celebrar con mis hermanos y voy a comer un pedacito de cordero porque eso me recuerda que Cristo es la verdadera religión en mi vida, en el sentido sano y pleno de la palabra. Voy a tomar un pedacito de unas hierbas amargas y eso me va a recordar el amargor en mi boca que he sido liberado de esa esclavitud del pecado, de ese mal trago de vivir esclavizado al pecado, ¿sí? Y esos panes sin levadura simbolizan que yo me voy a esforzar en vivir una vida que no va a estar leudada por el pecado. Voy a esforzarme en vivir en santidad, agradando al Señor Jesucristo. Eso es lo que simboliza la Pascua. Llevamos como 4 años, no sé si este sería el 5º ya, que lo venimos celebrando. Ahora, ¿cuándo? No voy a entrar en cómo calcular fechas, en cómo aproximarnos un poco, pero básicamente la noche del miércoles 1 de abril sería la Pascua exacta, pero por el calendario del Creador. Cuando tú ves en Génesis cómo calculaban las estaciones, las fechas, los años para el calendario agrícola, lo hacían a través de las lumbreras mayores y menores, por estaciones, por meses, por años. Ahí la Escritura habla de cómo ellos por la luna nueva, luna menguante, etcétera, iban calculando cuándo tenían el tiempo de la cosecha, cuándo no, cuándo eran las fiestas del Señor, cuándo no, el crecimiento del trigo, de la cebada, toda una enseñanza muy preciosa que hay ahí, que os invito a que leáis y reflexionéis en ella. Y dura una semana. Yo solo he entrado en lo que es la Pascua, porque la fiesta de los panes sin levadura sería otra que inicia inmediatamente. Pero quiero poner mi énfasis en la Pascua. Y quiero invitaros. El sábado 4 de abril no es la fiesta exacta, pero quiero invitaros a que nos acerquemos a la fiesta del Señor. Quiero invitaros a que, como hemos hecho otras veces, tenemos un vídeo por ahí, ¿verdad? De cómo hemos... Bueno, espera, no me lo pongas, que quiero leer otra cosa antes. Bueno, ya me lo pusiste, venga, vale. Esa es una mesa de Pascua del año pasado. Ahí están los panes sin levadura, los nombres de algunos invitados que vinieron por ahí. Y ahí al fondo
Estaba el cordero metido en el horno. Nosotros no teníamos un fuego, ¿no? Pasarlo, como dice la Escritura, pero aquí lo importante es recordar, acercarnos al recuerdo, algo bonito, y con esa excusa hacer una comida en familia con más hermanos y añadirle bendición a la comunión de los unos con los otros, recordando nuestra identidad, de dónde venimos, por qué no nos mezclamos con el mundo, quién es el que nos santifica, quién es el que nos lava de nuestros pecados, de dónde procedemos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy bonito y añade mucho poder espiritual a nuestra vida, porque nos da más fuerza todavía en nuestra identidad. Así que quiero animaros el sábado 4, el que quiera. Aquí la fecha de la Pascua Católica va a ser del 29 de marzo al 5 de abril. Esta del 1 al 9 es un cálculo más exacto. Quiero invitaros a que os juntéis por familias y a que celebréis. Si alguien tiene más inquietud con esto, los que han celebrado un poco más o llevamos algunos años más celebrando, si se quiere sumar, son muy bienvenidos, pero es algo precioso que añade. ¿Cuántos de los que están aquí han celebrado Pascua en los años anteriores y nos hemos juntado alrededor de una mesa? Unos cuantos, más los que vengan luego en el siguiente culto. Y es algo que añade algo muy bonito, de mucho valor a nuestra vida. Así que quiero invitarte a esto, pero no quiero acabar sin... Ya no me va otra vez. Si me la puedes pasar a la última, por favor. No quiero acabar sin dejar de leer algo que siempre me impacta mucho. Deuteronomio 6, de los versículos 1 al 7, dice: estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarán de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo lo que le podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestra casa, de lo que la palabra de Dios nos habla, de forma práctica, vivencial, con una experiencia, serán enseñanzas que nunca más irán de sus corazones. Y como dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él.